Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Aire de Campo por la TV Pública hasta las 10 de la mañana, pero por supuesto tenés que quedarte con nosotros todo el fin de semana porque la programación de la TV Pública es increíble. Acordate que la semana podemos charlar por redes sociales, @TV Pública y @La Pastelera Agro. Buen día, ¿cómo le va Antonella Piersanti? Hola Joaquín, buen día, feliz sábado. Contento de verte. ¿Cómo está esa sonrisa este sábado precioso, previo a un domingo muy movido? Sí. Después vamos a hablar de eso también, ¿no? Vamos a hablar de eso, de todo, lo que pasó en la semana y también lo que va a pasar. Escuchame, carne, quesos, colapinto mañana. ¿Qué más podés pedir en un programa de campo? Energía, de todo, quédate. La veo la semana, ¿eh? En el resumen energético también, en Aire de Campo Express. En cualquier momento suma más minutos que yo, vamos a hablar de eso después. ¿Cómo le va, Priles? Bienvenido. ¿Cómo estás, Joaquín? Muy bien. ¿Bien usted? Muy bien, por suerte, muy bien. Contento, como siempre, de estar acá en el programa. Señor. Gran programa estamos haciendo, chicos, ¿eh? La gente habla mucho de este programa. Bueno. Le gusta, se Bueno. divierte. Me han retado a mí por el tema de las remeras, me han dicho. Y eso le gusta a usted, porque usted no está a favor de que yo venga con chombach. Yo me doy cuenta de eso. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Te le gusta más la camisa? A mí me gusta siempre mucho más la camisa. Sí. Sí. Y hasta te diría con corbata, pero bueno, hoy es sábado, nos permitimos ser un poco más laxos. Que se embromar, April. Pero más vale. Me quedan 3 corbatas en el ropero, tenía como 200 hace unos años. ¿Qué tenemos, bueno, Anto? No, vamos con Anto primero. A ver, perfecto. ¿qué tenemos, Anto? Bien, algo les adelantaba recién, pero les daba unas pistas. Decía, energía, exportaciones, cómo influye la guerra en Oriente Medio, el conflicto y los canales diplomáticos abiertos directamente con las exportaciones. En este caso, un escenario positivo pese a la guerra. Esto lo vamos a analizar. Y la frutilla del postre hoy es una frutilla, es queso de frutilla, pero para esto se tienen que quedar, es algo muy especial. Dani, querido, vendemos cortito y presentamos primer tema, ¿no? Bueno, me parece perfecto. Dale. Mira, vamos a hablar de cómo está el mercado de las empresas en el sector agropecuario. A mí lo que me pasa muchas veces es que, como saben, la gente que me conoce, que trabajo vinculado al sector agropecuario, me pregunta, che, ¿cómo está el campo? Es una pregunta que para nosotros es muy recurrente. Sí. Y en ese cómo está el campo hay un montón de cosas para responder, porque muchas veces hablamos de lo que pasa con los productores, pero pocas veces hablamos de lo que pasa con el sector empresario. Y ahora, cuando lo charlemos, muchos se van a dar cuenta de que lo que le pasa al sector agropecuario, desde el punto de vista del sector empresario, también le ha pasado a mucha otra gente que está del otro lado, a muchos que están consumidores y a muchos que están del otro lado que son también empresarios de otros sectores. Porque lo que termina pasando en la economía impacta en muchos sectores, entre ellos el sector productivo. Sí, claro. Quizá en el nuestro lo sentimos porque estamos inmersos dentro del sector, sabemos perfectamente porque hablamos con los empresarios, sabemos que es lo que les viene pasando y eso nos permite también empezar a darnos algunas respuestas sobre qué puede llegar a pasar este año y el próximo. Porque la pregunta también es, bueno, che, ¿y qué va a pasar entonces en la Argentina? Porque en gran medida lo que le pasa al sector agropecuario impacta fuertemente la economía diaria. ¿Por qué? Bueno, porque todavía la Argentina vive de lo que se exporta por el sector agropecuario y también por lo que se exporta por vía energía. O sea, son los dos sectores que motorizan al país. Bueno, por eso es importante saber y tener en claro esa respuesta, che, ¿cómo está el campo? Bueno, hoy vamos a dar algunas respuestas de esas, no desde el punto de vista del productor, que siempre lo hacemos, sino del otro lado, del lado de los empresarios. Muy cortita, Anto, ¿qué es el tema del queso de frutilla? No spoilés del todo, pero me pones nervioso cuando me traes estas cosas. Y no es solo de frutilla, queso de durazno. Bueno, esto es Argentina. ¿Vieron que cada sábado le traigo el Somos Mundiales? Es como que busco también más allá del Mundial, de la Copa del Mundo del Fútbol de este año. Somos mundiales por muchos motivos. Hablamos en otro formato de Aire de Campo de la Selección Nacional de Pastelería, el alfajor más grande del mundo el sábado pasado y el primer queso de frutilla del mundo de durazno, mucho más, con alguien que nos visita hoy en el programa. ¿Vas a probar? ¿Te animás? Y sí, intentaré. Muy cortito, Aire de Campo va a estar por lo menos en la primera fase del Mundial, así que ojo ahí porque vamos a jugar un ratito también con vos. Dani, vemos el primer tema en placa, ¿querés? Exactamente. Bueno, vemos el primer tema, por supuesto. Te diría que vamos a hablar del mercado de los fitosanitarios. Fitosanitarios, para quienes no saben bien a qué se
¿de qué hablamos cuando mencionamos ese término? Son los productos, los insumos que hay en el sector agropecuario. Pueden ser herbicidas, fertilizantes, todo lo que se suele usar cuando vos vas a meterte en todo eso que vemos en pantalla también aquí en el estudio, que son algunos lotes productivos. Es decir, los insumos que usa un productor para arrancar una campaña agrícola, que son muy necesarios para que la planta crezca más, para que no se apeste, para que no tenga algún tipo de daño por alguna enfermedad, etcétera, etcétera. Bueno, les cuento en principio, ¿qué pasó en el mercado de los fitosanitarios? En el 2022, vamos a hacer un poquito de memoria, porque para comprender cómo estamos hoy, y para comprender además lo que va a pasar, tenemos que hacer un poquito de memoria. Y teniendo en cuenta, Dani, que este año está absolutamente confirmado que va a ser muy llovedor. Y cuando es muy llovedor, el tema de los fitosanitarios, sobre todo en algunas categorías, algunas aplicaciones de fungicidas, por ejemplo. Realmente uno tiene que tener una inversión más fuerte, más controlada, porque es absolutamente necesario. Bueno, en un ratito cuando hablemos del Super Niño, en el momento del cuádruplex del final vamos a hablar de si efectivamente tendremos o no un Super Niño. Dejo la pregunta planteada porque vamos a dar respuestas sobre eso también. Pero en el 2022 el mercado de los fitosanitarios llegó al máximo histórico aproximado de 4.000 millones de dólares. Es decir, todo el sector productivo compra insumos por este monto, 4.000 millones de dólares. ¿Este es el mercado de la Argentina? No, este no era el mercado real de la Argentina. Y ahora van a entender por qué digo esto. Bueno, después del 2022 empezó una caída bastante fuerte. Quiero mostrarles este gráfico que parece muy técnico, pero simplemente quiero mostrarles dos cosas muy importantes. Esta es la curva que fue haciendo la azul, el mercado, que en base 100, ubicándonos en 2.000 millones de dólares, subió, se multiplicó prácticamente por el doble. ¿Qué fue acompañando también? Bueno, el precio de los granos, porque ¿qué pasó en el 2022? Bueno, tuvimos la guerra entre Rusia y Ucrania, que empezó a impulsar los precios de los commodities hacia arriba. Ahí tendrías un 80% de crecimiento en la venta de... Sí, exactamente. En facturación. Claro. Siempre esto medido en facturación. Ahora, ¿qué pasó con la guerra? Bueno, empezaron a subir los precios porque la tensión entre Rusia y Ucrania generó que esa zona del mundo donde se produce mucho trigo, mucho girasol y maíz, hiciera que la duda se planteara acerca de si iba a ser posible o no contar con ese stock productivo que tienen esos países. El granero del mundo acá es este. Recordemos que muchos de los agroquímicos son principios activos que son como commodities. Cualquier desorden geopolítico a nivel mundial mueve los precios. Los afecta, como está pasando ahora con la guerra de Oriente Medio. Ni hablar. Exactamente. Te decía que en aquel momento, en el 2022, la guerra disparó el mercado, pero disparó también el precio de los granos, porque lo que no se sabía era si iba a haber disponibilidad en esa zona del mundo. Sobre todo de trigos. Claro, porque el granero del mundo es Argentina para nuestro hemisferio, pero el granero del mundo para el otro hemisferio es ese. Por eso los precios de los granos se levantaron. Pongo como referencia el precio de la soja, que también acompañó esa dinámica del mercado de los fitosanitarios. Ahora, vamos a la... Bueno, y después, ¿qué empezó a pasar? 2023 tuvimos cambio de gobierno. Acá es cuando empieza a quedar planteado un poco la realidad de los mercados. Porque, ¿qué quiero mostrarles? Que otra variable que fue cruzándose acá y que tuvo mucha fuerza, pero mucha fuerza, fue la inflación. En el siguiente gráfico vamos a ver cómo se cruza la variable de la inflación en ese mismo contexto, en estos mismos años, del 18, del 20, 21, 22, 23, 24 en adelante. La inflación empieza a afectar fuertemente, es la línea amarilla. Fíjate que se cruza también con la misma línea azul que teníamos de los fitosanitarios. ¿Por qué? Porque como le pasaba a mucha gente del otro lado, que en su casa compraba, en lugar de un paquete de yerba, 3, 5, 6 los guardaba, los productores agropecuarios tampoco querían quedarse con pesos en ese momento. Entonces, ¿qué hicieron? Compraban insumos, y los compraban y estoqueaban, y las distribuidoras de los insumos también estoqueaban, y las propias empresas producían o fabricaban más también para estoquearse porque sabían que tenían una demanda muy creciente. Entonces, por eso llegamos a los 4.000 millones de dólares de mercado. Entonces, ¿qué pasó? Se armó una burbuja que no es la del mercado de la Argentina. Por ese motivo, y cuando me preguntan, che, ¿cómo está el campo? ¿Cómo están las empresas del campo? Bueno, las empresas del campo tuvieron un 2022, un 2023 muy bueno, pero el 2024 fue muy malo, el 2025 fue muy malo y el 2026 recién empieza a normalizarse el mercado de la Argentina. Hagamos un stop ahí. También es cierto de que el productor agropecuario
compraba dólares cuando compraba producto, ¿no? Agroquímicos, maquinarias, y eso también tiene que ver. La línea amarilla es la inflación. Exactamente. 220% de llegó, inflación. sí, tuvo anual, un pico. Que tuvo un pico más, ok. Más en el fin del gobierno de Alberto Fernández tuvo un pico, decían que acelerada iba a ser todavía mucho peor, etcétera. Pero fíjate cómo se van cruzando esas variables, porque esta es la inflación real, pero la expectativa de mercado, los productores ya lo sabían, por eso fueron comportándose como compradores de insumos mucho antes, porque ya sabían que no era negocio quedarse con pesos, sino que era negocio posicionarse en producto. Por ese motivo, en el 2024 y el 2025, las empresas no vendieron prácticamente nada, porque ya lo habían vendido en los años anteriores. Porque sus clientes, básicamente, para hacerla aún más sencilla, porque la explicación es muy buena, yo creo que, entiendo que hay más fondo en esta explicación todavía, seguro lo vamos a ver más adelante, básicamente lo que hacía el productor era cubrirse, ¿no? Es decir, exactamente. Básicamente. Tener insumo para poder producir. Digamos, pero es lo que yo creo que el mercado promedio de Argentina, bueno, acá no marca. Es ese. Es ese real. Es este. Es ese real, que tiene un 2.400 crecimiento moderado de 2.200, 2.400 millones de dólares, moderado, nunca el de los 4.000. Nunca el de los 4.000. El de los 4.000 fue una burbuja. Que después trajo un gran invierno. Un gran invierno. En lo que es las operaciones comerciales. Claro, que estamos pasando todavía. Y recién esta campaña, que ahora se está iniciando con el trigo, algunos dicen que incluso parte de la temporada de la campaña de soja del fin del año pasado. Anterior, claro. Pero básicamente, esta primera campaña va a ser más genuina para entender cuál es la disponibilidad de las empresas y la dinámica real del mercado, es decir, cuánto necesitan de insumos los productores agropecuarios. Este es el comportamiento normal, el que vamos a empezar a ver a partir de este año en la campaña agrícola de la Argentina. Y lo cuento porque muchas veces en el cómo está el sector agropecuario, en realidad hay que contar también cómo están las empresas del sector agropecuario, que son las que ponen e invierten en la Argentina. Ellas son las que tuvieron una muy fuerte caída de ventas durante los últimos 2 años. Recién ahora esto empieza, insisto, a mesetarse. ¿Por qué? Bueno, porque todas consumieron los stocks que tenían. Los productores, las distribuidoras y también los propios fabricantes. Empezaron a sacarse todo el stock que tenían encima. Esto generó un recambio incluso en empresas, sí, algunas quebraron, algunas se vendieron. Bueno, yo a eso llamo, por supuesto, que no es virtuoso, pero es necesario. La zaranda en los negocios cada tanto, pasar la zaranda y que quede lo genuino. Argentina, yo creo que logra con esto pasar una zaranda importante en jugadores que no debieran haberse establecido demasiado en la compraventa de agroquímicos a nivel nacional y que aprovecharon operaciones más cercano a operaciones financieras que comerciales, que comercio, ¿no? Y recordemos que el tema agroquímicos es un tema especial y hay que manejarse con cuidado. No cualquiera puede importar un container con agroquímicos y venderlo, digamos. Totalmente. Eso no es una actividad, es una actividad bien, digamos... requiere de mucho servicio también. Pero requiere de responsabilidad y de espalda y demás. Bueno, la pregunta final, ¿cómo será el ciclo 26-27? Normal. Estamos empezando a normalizar la economía. Esto mismo que yo decía, muchos otros mercados también se inflaron. Porque uno hoy ve estadísticas y dice, bueno, cayó la producción de o cayó el consumo de tales bienes. Bueno, lo que empezamos a ver en la Argentina, no solamente en el sector agropecuario, sino también en muchos otros sectores, Joaquín, es que los mercados se han normalizado. Cuando la macro se normaliza, la economía se normaliza, se empiezan a normalizar también los mercados. Hay que ser eficiente para quedarse, hay que ser bueno para quedarse, hay que ser competitivo para quedarse, y eso lo vamos a empezar a ver recién, pero recién ahora. Cada zapatero a su zapato. ¿Cómo será el ciclo 2026-27? Ojalá que sea bueno, ojalá que sea bueno. Muy bueno. ¿Cómo Antonella Piersanti? ¿Estás jugando a la quiniela? No, estoy actualizando los precios del petróleo. Muy bien. Y lo que dijiste no, para nada, no se recomienda. ¿Qué? El jueguito... No, bueno, por supuesto, una quiniela legal, sí, Lotería de la Provincia, una quinielita, el 56 jugué. Esta semana jugué el 56. El celular para comunicarse e informarse. ¿Sabes qué es el 56? La caída. Bien. Sí. ¿Y sabes qué salió? El 987. Hago silencio, admito ignorancia en mi silencio, así que...
¿Qué vamos a ver, Anto, querida? Pero sobre esto tenemos muchos datos. Sí. Vamos a partir desde la crisis energética por la guerra en Oriente Medio que comenzó el 28 de febrero y este es un panorama, si bien parece mucha información, lo podemos traducir de la siguiente manera. Estamos aquí en el 2025 y 26, momento que estamos atravesando en este periodo, el año 2026, el actual por supuesto, y es ascendente la línea que responde a la capacidad afrontativa de Argentina frente a las crisis energéticas. ¿Por qué lo mostramos? Partimos del 2026, que acá comienza el repunte. ¿Cuál es la referencia a lo que pasa en Oriente Medio, Joaquín? La guerra, y que esta semana volvió a dar que hablar porque el Brent, el petróleo, picó de nuevo encima de los $100. Esto genera y sostiene una crisis que se refleja, por ejemplo, en el impacto y la presión sobre los combustibles. Sí. Y vamos a algo aún más primario que se conecta directamente con la cantidad de trabajadores del campo que están este mismo fin de semana cosechando o intentando hacerlo, depende la lluvia y lo que ocurre en los suelos. Ahí voy con tu duda, que yo sé y percibo que hay una, ¿eh? Pero lo importante es que el petróleo lamentablemente reacciona y está sujeto a lo que ocurre en el estrecho de Hormuz y en la región, y es la materia prima del caucho sintético. ¿A qué voy con esto? Cosas, sí. Entre otras cosas, sí. pero Sí, sí. entre muchas cosas, inclusive cosas que me componen ahora, en vestimenta, maquillaje, elementos, es responsable el petróleo. Pero ¿qué pasa? Esto se relaciona con lo que demanda en cuanto a neumáticos, cosechas, puesta en marcha de el campo que está funcionando todos los días del año y se refleja en el impacto en los costos, inclusive también, Joaquín, lo podemos relacionar con el sostenido conflicto de transportistas que están reclamando el tema de los costos, y fue otra semana muy movida en cuanto a paralizaciones en algunos puertos, y esto nos lleva directamente a una situación agropecuaria productiva y el complejo de mayor exportación de Argentina que tiene un beneficio, y es la harina de soja. Me quedé pensando en algo que tiene no? que ver con la importancia de tener a YPF, ¿no? Sí. Y el carácter hoy de su presidente Horacio Marín en cuanto a los saltos al electrocardiograma que ha sufrido el precio del Brent, lo que mencionaba recién Antonella, que perforó hacia abajo y hacia arriba los $100 Sí. unas 4 o 5 veces en el lapso de 3 semanas, ¿no? Una cosa de una histeria pocas veces vista en los últimos años, sin lugar a dudas. Ahí me parece no, hay información que muestra que YPF tiene una conducta un poquito más de amortiguación de cara a la gente, porque obviamente nosotros somos un programa que trabaja sobre la producción y el desarrollo, pero no hay que olvidarse del consumo, ¿no? Cuando vas a echar combustible a la estación de servicio. Y me parece muy importante en un momento donde YPF está en un gran momento, después de grandes noticias, y con una lógica que entiendo es superadora a lo que veníamos. Esto es la proyección a mediano y largo plazo, por eso les decía, partíamos del 2026 con la previa de lo que fue el 2025 y hacia dónde va. Esto está planificado para que ocurra, tiene mucho que ver Añelo, me refiero a Neuquén, me refiero a Vaca Muerta, pero muchos otros actores también que no están solamente allí. Ahora vamos a esta ligazón, en algún punto que te decía que es la harina de soja, junto a la Bolsa de Comercio de Rosario, y así la pasamos, excelente, donde se ve el precio que pica en punta, como solemos decir coloquialmente, a nivel internacional. Precio alto de la harina de soja. Repaso esto que recién les compartía. Es el principal complejo exportador de la Argentina. Tuvo periodos donde perdió ese lugar, pero ahora lo sigue ocupando y el precio desde Chicago está alto. Hay algo que también impacta y se vincula con la guerra en Oriente Medio, biocombustibles, aceite de soja, y conseguir ese aceite de soja inevitablemente también implica producir harina de soja. Hay mucha oferta de todas formas de la harina de soja, pero sí el precio, insisto que llegó a un récord que es el máximo desde octubre del 2024. Dentro de la crisis esto es una noticia buena, pero por esto te vinculo con el inicio y con lo que pasa energética y en términos petroleros definitivamente, que frente a una buena cosecha, una buena disponibilidad de soja, no lo afecta, aunque sí perjudica lo que ocurrió en tierra. Me refiero con esto, lo que pasa con el transporte, un conflicto que esta semana que viene tendrá otros capítulos posiblemente que se escriban. Sábado próximo le adjudico una tarea para el que tiene que ver con la información de cuando Argentina importa soja.
para harina de soja, ¿no? Que me parece interesante para hacer un poco de docencia, ¿no? Porque cuando la gente lee, sobre todo en los sitios web no especializados, uno dice, pero ¿cómo? ¿Argentina importa soja? ¿Por qué? Bueno, soja, carne, tenemos ciertas operaciones comerciales que si no las explicamos bien pueden tender a la desinformación. Así que hablemos, pero nada, una pastillita para contar a la gente que Argentina a veces, para la molienda de soja, importa sobre todo desde Paraguay. Muy bien, hasta aquí fue, Joaquín, lo que pasa en el mercado de la exportación cuando estamos todos sometidos en algún punto directa o indirectamente en esta presión que genera un conflicto energético que parte de la guerra. Le voy a recorrer un poquito más el estudio. Gracias, Antonella. Muy bien. Dani, querido, ¿con qué vamos? Bueno, hablamos del trigo, que el trigo ha tenido una enorme cantidad de situaciones en los últimos tiempos. Al trigo le ha ido muy bien durante el último, te diría que la última campaña tenía un campañón. En general la cosecha argentina ha sido muy buena. Ahora tenemos los últimos datos del maíz, incluso depende de los datos que uno cruce, según sea la bolsa de Rosario, la bolsa de Buenos Aires o incluso la propia Secretaría de Agricultura, pero se habla de entre 60 y 70 millones de toneladas, o sea, el número va a andar por ahí, 61, 62, 65, 67, no importa, pero es un campañón. Tuvimos campañón de trigo, campañón de maíz, la campaña de soja va a ser buena también, así que la cosecha va a ser muy, pero muy buena. Pero el trigo ha sido el que picó en punta en la campaña 25-26 y ahora se espera que el trigo caiga levemente en superficie, porque ahora se está evaluando la intención de siembra para la 26-27, y con estos datos, parte de lo que explicaba recién Antonella, o sea, los precios de lo que está pasando con la guerra ha generado que el precio de muchos fertilizantes y muchos insumos, como por ejemplo los combustibles, empezaran a limitar la decisión de los productores. Entonces, ¿qué pasa? En el caso del trigo se proyectan 6,5 millones de hectáreas, te diría que son 3% menos que las del año pasado, se habían proyectado el año pasado 6.700.000. ¿Y por qué no cae tanto el número? Porque en realidad, a pesar de que no sea tan negocio, el trigo, no hay que olvidarse de todo esto, el trigo es un cultivo de servicio. Y hay muchos productores que aunque el número les quede muy finito o les quede mal incluso, van a terminar haciendo trigo. Y además hay otro dato, siempre tienen que tener en cuenta que para evaluar un ciclo productivo no se puede solamente evaluar al trigo, probablemente, y el más utilizado, haya que cruzar la variable trigo-soja de segunda, que me parece que es lo más aconsejable para terminar de tener los números finos de lo que es el año. Pero bueno, viendo la pantalla nuevamente, les quiero recordar esto. A pesar de que la campaña va a ser levemente inferior, sí se mantiene de todas maneras el promedio por encima del promedio de siembra de trigo de los últimos años. Es decir, estamos bien. No sé si va a ser el mejor año desde el punto de vista de los rendimientos. ¿Por qué? Bueno, porque por los costos que hablábamos recién, hay mucha gente que no va a sembrar con un buen paquete tecnológico. Paquete tecnológico quiere decir la mejor semilla, la mejor fertilización, etc. Me parece que ahí probablemente sí tengamos una caída después a la hora de los rendimientos. Igualmente no es para preocuparse, Dani. Me parece que estamos un poco ahí, lo que dice, se mantiene por encima del promedio de los últimos años. La siembra sí. Sí, es un promedio que está bien de trigo para Argentina. Sí, por supuesto, pero bueno, podríamos crecer un poco más. La guerra, en este caso, está jugando una pasada relativamente compleja. Sí, me gustaría indicar que el tema climático también va a ser importante para el trigo. Hay mucha agua para arrancar, eso es muy bueno, a muchos les parece bien interesante. Agua y frío. Agua y frío, exactamente, que va a ser muy, pero muy bueno. La pregunta en todo caso es qué puede llegar a pasar al final del ciclo. Eso lo vamos a hablar en un ratito cuando toquemos el tema del año niño. Y en un ratito nada más vamos a charlar con George Breitschmidt de todo el mundo carne, sobre todo de exportación. Tenés que ir a ensillar el mate o prepararte el segundo café, porque entiendo que por el segundo ya hasta ahora, y que ya viste todo el primer bloque de Aire de Campo. Quédate ahí, ya venimos. Gracias por seguir con nosotros en Aire de Campo hasta las 10 de la mañana. Es una gran programación de la TV Pública. Por favor, conversemos durante la semana en @TV Pública y @lapasteleraagro. Bienvenido a Aire de Campo, señor George Breitschmidt. Te estás yendo rajando para Ezeiza porque arranca la Semana de la Carne en Estados Unidos y como presidente del IPCBA no podés no estar.
Muchas gracias, Joaquín, por la invitación. Así es, nos vamos rapidísimo. Sí. El lunes arranca una semana intensa promocionando la carne argentina. Un trabajo, como vos bien sabés, que se viene haciendo hace mucho tiempo, así que muy contentos de poder reactivar esto. ¿Qué busca Argentina en cuanto a las exportaciones, que fueron noticia en los últimos meses, por supuesto, sobre todo por los acuerdos bilaterales entre Argentina y el país del norte? Pero ¿qué tan especial es tener una semana de la carne Argentina en Estados Unidos? Para hacer un raconto muy rápido, acordate que se cerró hace muchos años el mercado en Estados Unidos. Una perlita que no muchos lo saben, gracias al trabajo del IPCBA se vuelve a abrir el mercado en Estados Unidos, por supuesto con la ayuda de todos los actores. Y ahora, gracias a eso, se puede estar hablando de esta negociación que llevó mucho tiempo para aumentar en 80.000 toneladas el mercado, la cuota de Estados Unidos. Y bueno, ahora tenemos que salir a vender un mercado en el que ya estuvimos. Por ejemplo, otra perlita, los que peinan canas nos contaban que en su momento la Argentina vendía la carne que se usaba para procesar una sopa muy conocida en Estados Unidos. No sé si puedo decir marca, pero dígala. En las sopas Campbell. Sí. Y bueno, entonces ahora con esta noticia que se pudo ampliar la cuota, tenemos que ir a vender, así que estamos en esta misión, una semana muy intensa, 3 ciudades, en una semana, Filadelfia, Chicago, Los Ángeles, rondas de negocios, rondas con importadores y demás para poder cumplir y vender todo este set de productos cárnicos que tenemos, desde cortes de calidad hasta el trimming, en un mercado que, como vos sabés, importa mucho, pero también exporta mucho, así que vamos a complementar un poco en el mercado americano. Un mercado exigente, ¿no? Un mercado muy exigente que tiene toda la palestra, porque el dato es que gran parte se consume en procesados, la famosa hamburguesa, pero también un mercado exigente que les gusta ese bife muy grande, bien marmoleado, así que tenemos que tratar de cumplir la cuota con inteligencia para poder colocar todos los productos que la Argentina puede ofrecer y de calidad, como sabemos. Ahora, vos fijate esto que mencionás de la hamburguesa, es muy interesante lo que pasa en Estados Unidos, porque la hamburguesa en Estados Unidos es una cuestión, es como el asado para nosotros, con lo cual no es que en hamburguesa ellos usan cualquier corte de cualquier raza o de cualquier estado, ¿no? La hamburguesa para ellos tienen todas las calidades, todos los precios y todos los públicos, ¿no? Estamos hablando de varios cientos de millones de habitantes y de un consumo que entiendo está en 12 millones de toneladas, una cosa así, ¿puede ser o no? Yo lo tengo el número, discúlpame, no lo tengo de esa manera en la cabeza ahora, pero entre la Argentina y Estados Unidos somos los dos países que picamos en punta en consumo total de proteínas, entre lo que es las 3 carnes principales, bovina, cerdo y aviar, y bueno, si le agregamos los huevos, estamos en 120 kilos por habitante por año, y los números son más o menos parecidos como nosotros, los 50 kilos de... Ahora vamos a tratar de desmenuzar precios, ¿no? Vamos a ver una placa, pero antes te pregunto, porque pasa mucho, sobre todo en otros gobiernos en Argentina, donde dice Argentina exporta carne y eso encarece la carne en las carnicerías acá. ¿Es cierto o no? Yo diría que hay que romper esa dicotomía, porque tenemos la suerte en la Argentina, primero que hay un mercado interno que es el que se lleva el 75% y el 25%, 70-30 si querés para simplificar, 70% consumo interno, 30% exportación. Hay vasos comunicantes entre los dos mercados y cada uno tiene su especificidad. ¿Qué quiero decir con esto? Siempre uso el ejemplo de vos un auto, traes las partes de todos lados y terminás armando un auto. Nosotros es al revés, entra un animal, hay que desarmarlo y cada mercado tiene su corte que de preferencia. China lleva el volumen, carne de proceso, Europa la calidad y Estados Unidos, bueno, un poco mix, y Israel los cortes delanteros, y en la Argentina queda el asado, que es lo que consumimos. O sea que eso te diría que ayuda a un equilibrio en todo el mercado. Efectivamente, cuando todo sube, pasa un poco lo que está pasando ahora, que es producto de vuelta de lo que viene pasando hace muchísimos años, que es la consecuencia de la falta de oferta de animales, ¿no? Asado argentino que vamos a comer acá en TV Pública porque he perdido la apuesta del superclásico, pero otro día te cuento, a ver si PSVA nos arrima ahí un pequeño costillar. Vamos a ver algo de precios, George, a ver si viene la placa y tiene que ver la composición, ¿no? 28% impuestos, 20 carnicería, frigoríficos, feedlots y 35% cría. No nos metamos en el laboratorio, pero
¿Cómo ves el precio de la carne en Argentina? ¿Y cómo ves los costos de la carne en Argentina? Suelo decir qué lástima que no nos llamaron durante el año 24, donde la carne siempre estuvo por atrás de la inflación. Sí. Y efectivamente a fin del 2024, estamos hablando de noviembre, diciembre, es que la carne empieza a tomar un salto. Y por todo esto que te hablaba antes, ¿no? La falta de Hacienda hace que suban los precios y también de una demanda que viene creciendo. Acordate que hace mucho tiempo estábamos en 45 kilos por habitante por año, llegamos a 50 kilos por habitante por año y ahora estamos en 48, 48 y medio. La demanda interna es buena y la exportación es muy buena también. Y como se muestra un poco ahí, en toda la cadena hay algunos que le va mejor que otros, pero hoy cuando hablamos del precio de la carne dicen que está cara la carne. ¿Con respecto a qué? Todo es relativo, ¿no es cierto? Sin duda. Si comparamos con los precios de afuera, no hay foto, y cuando comparamos en forma interna con el famoso kilo de el kilo de helado, la pizza y otros consumos y los valores nutritivos que tiene la carne, hoy la carne sigue siendo accesible. ¿Qué otros mercados estás viendo como presidente del IPCBA y qué tan cerca estamos de conseguirlos? Bueno, el IPCBA constantemente estamos trabajando de tratar de ir conquistando nuevos mercados. Es un trabajo que el IPCBA es un poco ese perrito de sulky perseguidor, y es un trabajo que no me cabe duda. Es un trabajo que se hace en conjunto, ¿no es cierto? Con el Estado, con la Secretaría de Agricultura, Cancillería, porque en definitiva es el gobierno quien termina de poner el gancho y cerrar los mercados. Asia es un mercado muy importante. Estuvimos el año pasado, Indonesia, Japón. Japón estamos avanzando muy rápido en términos relativos como son todos los procesos. Esperamos tener buenas noticias en el segundo semestre. Y después Indonesia, uno lo ve en el mapa, veo 2 islitas así, son casi 200 millones de habitantes. Increíble. Que hoy consumen 2 kilos, 3 kilos de carne por habitante por año estadísticamente. No quiere decir que todo el mundo consuma carne. Así que tenemos muchos vientos de cola, los precios que estamos viendo. Ahora falta conservar esas políticas, dar ese incentivo. Como decimos siempre, la ganadería no conoce de tiempos políticos y necesita a largo plazo la previsibilidad, y el productor hoy está motivado. Eso lo tenemos que conservar para crecer en producción también. Me quedé con el número de habitantes de esa parte del mundo, ¿no? Un Brasil para poder exportarle carne, ¿no? Sin lugar a dudas, sin carne, ¿no? Porque Brasil es enorme, pero tiene su carne. Exacto. Y ahí, si me permitís un comentario, Joaquín. A principios de los años 1900, no exactamente en el mismo periodo, Argentina y Brasil tenían 50 millones de habitantes, 50 millones de cabezas. Sí. Hoy Brasil 230 millones, nosotros seguimos en 50. Y Brasil está mejorando mucho esa calidad. No nos tenemos que dormir en los laureles, nosotros tenemos la calidad, el reconocimiento de la mejor carne del mundo, tenemos que seguir trabajando para eso. Voy a decir algo no en detrimento de Argentina, ni del IPCBA, ni de ninguno, pero nuestros vecinos tienen una buena carne. Paraguay, Brasil, Uruguay tienen buena carne. Los brasileños han hecho un gran trabajo, como viniendo mucho a Argentina, llevándose reproductores argentinos, correcto, llevándose las hembras argentinas, los vientres. La verdad que, sobre todo Brasil, para ese volumen, ¿no? La última, George, tiene que ver con la agenda. ¿Qué tienen hacia adelante? La agenda, el IPCBA participa en 4 ferias internacionales, así que ahora lo de Estados Unidos que acabas de mencionar. En el mes de mayo está la CIAL de China. En octubre está la CIAL de Europa, y en noviembre de vuelta la CIE que organiza el Estado chino, y en el medio, en lo que es interno también, porque tenemos que trabajar en el consumo interno, claro, están todo lo que es jornadas a campo, SANSE ganaderos, ahora próximamente el 14 de mayo en Santa Fe una jornada en un feedlot, uno de los primeros feedlots de Holando argentino. Un animal que a veces está un poco relegado, así que hay mucho para trabajar ahí también, y siempre en esto de mejorar y seguir creciendo en el sector. Te cuento algo muy cortito y nos vamos, y le cuento, me decís Holando argentino y me da mucha alegría escucharlo, mucho recuerdo. Me acuerdo perfectamente cuando los terneros en las guacheras los regalaban. Nosotros Correcto. Lo agarrábamos con mi viejo allá en Gualeguay, Entre Ríos, y criábamos ahí a mamadera un par de terneritos porque se quedaban
pegaban con las hembras, por supuesto, y los terneros molestaban, ¿no? Exacto. Hubo una época en Argentina donde el holando, el ternero macho, se regalaba. Me tocó. Me tocó, a mí también. George, querido, un placer tenerte siempre en Aire de Campo. Buen viaje y Gracias por la buenos invitación. negocios en Estados Unidos. Esperemos que sí, así el segundo semestre podemos ir también. Quédate con nosotros, ya seguimos con más Aire de Campo. Ella está por embarcar, quizás consiga un pasaje en la borda. Ella está por despegar, ella se va. Con movimientos circulares. Tu rutina de skincare te debe traer muchos seguidores, pero este baño te los quita. Pero si yo ya limpié mi inodoro con Harpic. Sí, pero te falta el resto de las superficies. Necesitas el Harpic Baños. El rojo, que saca manchas difíciles, desinfecta y deja impecable tu baño. Para cualquier desafío que te dé el baño, Nada mejor que Harpic. A los argentinos todo nos pasa por la panza, incluso la manera en la que nos ponemos apodos. Si no ayudás a poner la mesa, sos un pancho. Y si se te va la mano con el sifón, sos un salame. La panza argentina siente muchas cosas. Y si aparece el dolor, Sertal. Antiespasmódico y analgésico. El alivio para el dolor de panza argentino. En casa lo cuido yo y afuera lo protege Spadol. Porque la mayor cantidad de infecciones ocurren a través de las manos y solo Spadol con su fórmula superior te provee de 12 horas de protección, asegurándote que tu familia permanezca protegida y vos sin preocupaciones. Spadol, protección que te acompaña. Salimos a la calle a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera con algo que no salga con nada? El detergente solo no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refregar. Este es el poder de la fórmula mejorada del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles, hasta la grasa. Anímate al desafío y confía en Vanish. Dos. Dos. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, Nada mejor que Harpic. Una y otra vez el sol sonreirá el día que me quiera. A fin de año, ¿Qué hacemos? te vamos a preparar un compacto con todas las tandas de Aire de Campo. Bueno. ¿Quién saldrá ileso o ilesa y quién no? No, nadie. Nadie, perfecto. Vamos Nadie. todos ahí. Sí. Y ahora vamos al cuádruplex. Bueno, perfecto, me parece muy bien. Super niño. Super niño. Se está hablando mucho, pero muchísimo, Joaquín, de este año, de este 2026, de ver si va a ser niña o niño, y todo parece indicar que va a ser un año niño, pero no cualquier niño, un super niño. ¿Cuándo va a empezar a notarse esa mayor
fuerza del niño, que quiere decir un año con lluvias por encima de lo normal, recién en el segundo semestre del año. Así que empiecen a pensar qué va a pasar en la Argentina, en qué época de cultivo vamos a estar, probablemente ya con un trigo bastante avanzado. Y llegando más a fin de año, el niño se va a empezar a intensificar mucho más todavía. Ese super niño, un niño más potente, con mucha más probabilidad de traer precipitaciones. Efectivamente, ¿dónde van a ocurrir esas precipitaciones? En la provincia de Misiones, bien al este de la Argentina. Pensemos en el lugar más al este de la Argentina. Y después ese punto se va a empezar a hacer cada vez más grande. Todo esto no es que lo tengo yo tan en claro. Me lo ha explicado Mauricio Saldívar, que es un número uno. Le mandamos un gran abrazo, exactamente. Sí, a Mauri Saldívar. Pero ese punto se va a empezar a ampliar cada vez más hasta llegar a la zona núcleo. Ahora, ¿cuándo llega a la zona núcleo? Recién en el verano. Así que tengamos en cuenta que va a haber un verano muy, pero muy llovedor. No se preparan, se modifican las temperaturas de las aguas. Tardan 2 meses, 3 meses. Se modifican las corrientes de vientos. Tardan 2 meses, 3 meses y ahí... ¡tac! Por supuesto que donde hay agua hay vida, pero si va a haber un super niño va a haber un exceso de agua y eso implica ciertos cuidados. Entre otras cosas, para no extenderme, el tema de los canales, todo el tema de manejo de los municipios en el interior del país para no ver esos desastres. Muy importante comprender además que Argentina necesita inexorablemente de mucha información desde el punto de vista meteorológico. Por eso es tan importante el servicio meteorológico. Sin duda. Por el tema agropecuario y por esto que vos acabas de mencionar, porque es el que te emite las alertas para que después los jefes comunales, etcétera, puedan trabajar y no tener problemas que afectan a las personas. Así que vamos a la siguiente porque tenemos muchas cosas. Sí, claro. Y aparte te voy a decir una cosa, tenemos cosas ricas, pero no te puedo adelantar más. Ya me está dando hambre. No. Maneja la ansiedad. Bueno, dale. En principio, el otro tema, la industria láctea. En la Argentina se ha hablado mucho esta semana por la quiebra de Sancor. Sí. La empresa, por supuesto que pasó absolutamente de todo. Te diría que el gran problema de Sancor ha sido, en principio, bueno, el kirchnerismo. Los controles de precios la destruyeron como gran parte de la lechería. El negocio con Venezuela también la destruyó. Así que, más allá de lo que pasa con Sancor, yo quiero decir otra cosa. Quiero decir que la lechería está atravesando un momento de mucho cambio de manos en las empresas, pero el futuro de la lechería argentina es muy promisorio. Por eso hay que muchas empresas del exterior, multinacionales, que vienen a invertir a la Argentina. ¿Y qué están haciendo? Comprando empresas locales, probablemente o desgastadas o listas para hacer un cambio de manos, pero el futuro de la lechería argentina es muy bueno, porque hay muy pocos países en el mundo que pueden ser abastecedores de leche a nivel mundial. Estados Unidos es uno y la Argentina es otro. Así que me parece que la industria láctea, que ha tenido en años muy malos, va a tener un futuro muy, pero muy alentador. Una Argentina que necesita resolver muchas cosas, entre ellas estas polémicas por tasas viales. Sí, bueno, tomo simplemente lo de Leones, ¿no? Una tasa que se está cobrando hoy por hoy. Juan Pablo Alciapedi, que es un amigazo, un productor de la provincia de Córdoba, puso un tuit, eso generó una enorme polémica, porque avisó que la localidad de Leones, que a la sazón es la capital nacional del trigo, exacto, en Leones se cobra una tasa de 45.000 pesos para los camiones que pasan por ahí. ¿Por qué pasan por ahí? Bueno, porque el resto de los caminos están destruidos y no pueden pasar por otro lado para ir a los acopios o a otras zonas portuarias. Bueno, circular. El municipio les cobra eso a los camiones que no son de Leones, con lo cual se hace un incremento en los costos de gran parte de la actividad productiva de la zona. El tema de las tasas viales se ha judicializado en la provincia de Buenos Aires, es un tema que va para larguísimo. Después uno puede discutir, obviamente, ¿tiene sentido que el intendente cobre por camiones que no son de la localidad y van a entrar a la ciudad? Por ahí lo tiene. El punto, ¿cuál es? Lo que siempre analizamos. Vos cobrás una tasa que es un servicio. ¿Qué contraprestación vas a dar por ese servicio? Los caminos van a estar siempre bien, va a estar siempre bien pavimentada la ciudad. Eso es lo que cada uno en su localidad tiene que empezar a mirar. Y revisando lo que pasa en algunas ciudades, lo que se observa es que, por ejemplo, como pasa en Suárez, en Coronel Suárez, que se recaudan cerca de 7.000 millones de pesos por la tasa vial, pero después simplemente se invierte 2.000 millones de pesos. Con lo cual, ¿qué hace la gente con esa plata? ¿Qué hace el municipio con esa plata? Bueno, la lista puede ser enorme y tener mucho cuidado a los intendentes porque se les va a complicar con el tema de las tasas porque la gente ya se enteró que la devolución, la contraprestación tiene que ser fáctica, tiene que ser un hecho. Vamos con las manzanas. ¿Te gusta la manzana roja por dentro? ¿Te gusta la manzana? Sí, claro. Por empezar, la manzana tradicional.
La red, la... No podemos discutir porque no tenemos tiempo, pero voy con la verde siempre yo. Bueno, la ácida, más ácida. Sí, claro. Esta entonces quizá te va a gustar. Es una manzana nueva que se ha generado en otro lugar en el mundo, en Reino Unido, pero hay argentinos que han trabajado en este proyecto. Esta manzana va a llegar muy pronto a las góndolas aquí en la Argentina. Se llama Quisabel. Es una manzana que no es genéticamente modificada, o sea, no es una transgénesis, es un cruzamiento natural entre algunas variedades de manzanas silvestres y otras comerciales. Y tiene algunas notas con frutos rojos, con lo cual, si te gusta un poquito lo ácido, probablemente esta manzana que va a llegar muy pronto a las góndolas te guste. Y si te gusta AgriShow, presta mucha atención a lo que nos va a contar Emiliano Ferré, el director de Valtra. Mirá. Todos los años renovando las ilusiones de lo que es la feria más importante a nivel regional como es AgriShow. Si bien nosotros tenemos unas ferias muy importantes en Argentina que reflejan un montón de tecnología, AgriShow sigue siendo un polo de atracción para toda la región. Una feria donde principalmente se espera no solo público brasilero, sino de todo el continente. Así que nosotros vamos a estar acompañando. Y bueno, vamos a tener un Valtra junto con FED que van a ocupar Valtra algo así como 3.400 metros, FED un espacio de 2.000 metros, así que un espacio bastante principal, en un buen lugar. Y como siempre buscando las novedades. En esta feria creo que estamos bastante enfocados en lo que son novedades relacionadas a lo que hoy demanda el productor, que es del lado de inteligencia artificial y todo lo que es automatización y tecnología. Los que vayan a la feria o los que puedan chusmear a través de las redes van a encontrarse con el sistema Talking Tractor que presentamos en Valtra y también como sistema Fahrenheit, que son dos sistemas que vienen a tratar de mejorar la operatividad del agricultor con el equipo, ¿no? Estamos hablando de una forma de trabajar junto con el tractor mediante el diálogo y mediante operaciones que el conductor le puede pedir al tractor por voz y de esa manera el tractor devolverle información, datos, alguna estadística a la que está haciendo en el momento, ¿no? Hacer un poquito más accesible para que la concentración de quien está arriba del equipo sea en poder operarlo y todo lo que es la información pueda acceder a través de un intercambio. Brasil los últimos años hizo una gran transformación. Cuando uno se pone a ver los últimos 20 años ha tenido un crecimiento exponencial, pero bueno, también la coyuntura hoy lo está llevando a sufrir, como muchos lugares del mundo, un aumento significativo en los costos. Entonces se está un poco reestructurando el productor brasilero con esa presión que tiene sobre los márgenes y un crédito que es un poquito más desafiante, no es como venía sucediendo en los últimos años, pero con esa cautela que creo que estas variables que te nombraba lo hacen tener. Siempre sigue apostando. El productor brasilero es muy parecido en eso al argentino, ni para adelante y para el frente, como dicen ellos. Cuando vos ves números de 2005 y ves números de hoy de lo que es superficie sembrada, se ha multiplicado exponencialmente. Cuando uno ve venta en maquinaria, como es el caso de la industria nuestra, se ha incrementado notablemente. Entonces creo que todas esas cosas que el mercado brasilero y el agronegocio brasilero tiene son dignas de mirar y de copiar. Son un país vecino y si el país vecino le va bien, nosotros por consecuencia también nos va a ir bien. Así que nada, esperamos un AgriShow en ese sentido, con muchos desafíos distintos a los últimos años, pero con un agronegocio brasileño siempre pujante. Escuchame una cosa, mirá lo que es esta chomba, el regalo de Mobilize para ver mañana a Colapinto en Buenos Aires. Seguramente vamos a tener muchas imágenes, el equipo de Aire de Campo, de la mano de la TV Pública. Así que gracias al equipo de Mobilize. Va Facu, ¿y cómo hace Colapinto? ¡Shum! Ahí está. Bueno, escuchame una cosa. El momento de la verdad. Joaquín, ¿sabes en qué te has metido? Sí, me dijeron que son de buen comer acá, ¿no? Bueno, ¿quién te dijo eso, che? ¿Cómo vas a decir eso si nos estamos cuidando? Mira. Pero nos difaman. Y sí. Bueno, esto. Es algo bueno. Es el primer queso de frutilla del mundo. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué provocar? ¿Cómo es un queso de frutilla? Sí, porque en realidad siento que la vida es muy aburrida si siempre comemos el mismo queso, el mismo salame, el mismo producto. Entonces empezamos a crear en Tres Arroyos, en provincia de Buenos Aires. Yo soy de San Cayetano, le mando un saludo a la gente que es también de campo. Sí, abrazo grande. Y a la gente de Tres Arroyos, ni te digo. Y a Tres Arroyos. Por supuesto, un cariño grande. Y creamos quesos que no había en el mundo. ¿Por qué? Porque siempre digo que es muy aburrida la vida si siempre hacemos lo mismo. Por lo menos yo que soy un paladar inquieto y bien gourmet. Y un colega también.
Sos periodista. Ex colega, sí. Ex conductor de televisión. Sí, también. ¿Quién va con mate? Está bien este mate, che. Le mandamos un beso grande a la Pipi Raceto que nos mandó el mate de regalo para ir de campo. ¿Usted sabe, Anto querida, que esto se está descontrolando? ¿Usted tiene controlado todo esto o no? Soy la responsable, ¿no? responsable del descontrol. Tengo Llámenme muchas así. dudas porque todos los quesos tienen algo. Sí, nosotros somos creadores de un montón de sabores y de quesos. Y, por ejemplo, tenemos muchas líneas de quesos azules, que por denominación de origen en Argentina son quesos azules, en Francia Roquefort. Sí. Y bueno, tenemos quesos azules como por ejemplo esto que traje para probar. Si quieren ya les ¿Va doy con un mate? pedacito. Va con mate, Pero por supuesto. va con mate, va es con un quesito, quesito, va con creo que va whisky, para un Anto. abrazo. Un quesito. A él no le gusta el A mí el roque. Roquefort. No, pero va probate con este. fuerte. Probate este. No, este no es para nada fuerte. ¿No es fuerte? Es dulce, es suntuoso, es Pero cremoso. come eso. Próbalo. Probalo y me eso. contás. Mira cómo ya que no le gusta. Sí. Probá eso que tenés que probar. Está sabroso, ¿eh? A ver, probá, pegale un ¿Qué vas a decir? No, no. Pegale un bocazo. Me gusta Bueno, ¿qué tiene acá? ¿Qué tiene acá? Este es un queso que está intervenido con miel y nuez. Tenemos quesos azules con chocolate, quesos azules con cerezas al marrasquino, arándanos y avellanas. ¿Por qué los cuchillos Está delicioso. para queso tienen estos agujeritos? No todos. Se mimetizaron con el gruyère. En este caso es un cuchillo especial para los quesos muy blandos o delicados. Entonces, cuanto menos filo o fierro tenga, para que me entiendan menos todos, roce, digamos, con el exactamente, producto. no se pega el queso en el cuchillo, para ese tipo, ¿no? Los cuchillos así, por ejemplo, que son más especiales, Mirá son vos. para los trozos de corte de cuchillos más Una queso abuela más mía duro, se ¿no? cortaba las uñas con algo parecido. ¿En serio? Sí, pobrecita, en el campo. Sí. Ahí va el queso de frutilla. Bueno, esto es Este es el queso de el frutilla. primero del mundo. Sí, pará, correme eso. Me ¿Se ve o no se impresiona, ve? Pablo, ¿eh? ¿Se ve o no se ve? Sí, vos movete como ¿Y quieras. qué pasó con la certificación y el lanzamiento de un queso así que tal vez no es el que demandaba el mercado, pero Nos llamaron de la base militar de Estados Unidos para comprar estos quesos y aunque parezca mentira, también de Dubái la semana pasada para ver si se puede exportar. O sea, para nosotros es una emoción muy grande, ¿no? Este es un queso suave, obviamente... ¿Estuviste en Malvinas también? Estuve con un programa de televisión que tenía en las Islas Malvinas. ¿Que tenías vos? Fuimos el primer programa del mundo en haber cocinado en las Islas Malvinas. Mirá. En el 2018. Mirá vos. Vos sabés que nosotros tuvimos también, estamos viendo imágenes de Malvinas, ahí estoy, mirá. Sentieron nariz, che. es muy suavecito. Sentieron nariz, es muy suavecito. Se cata, Ahí estoy saliendo de Buenos Aires para las Malvinas. Mirá Exacto. vos, che. Bueno, ahí podrías estar saliendo para Córdoba también, nadie se da cuenta, ¿no? Pero lo que digo es, estuve en las Malvinas, Pablito, el año pasado, impresionante, ¿no? Sí, hermoso. Qué emocionante, qué Hermoso. emocionante. Sí, y la verdad estuviste que acá sí. en televisión pública en aquel momento también. En el 2018 también, cuando llegué de Malvinas, nos invitaron a cocinar y a ver el plato que habíamos hecho allá. ¿Por qué olés tanto? Porque por eso le preguntaba si primero había que oler como el vino. Sí, exactamente. Primero en nariz y después obviamente en Como boca, que ¿no? él es el miedoso y yo soy un poco arriesgada. No, eso no me cabe Oler duda. Roquefort. Eso lo sabe todo el mundo acá. No te Está muy preocupes. bien, pero siempre digo que está bueno llevárselo primero en nariz para saber lo que uno va a comer. Claro. lo que va a Ordenémonos, comer, ¿no? Pablo. Por eso. ¿Qué diferencia Gracias, tiene Pablo. este tipo de quesos como el de frutilla con el queso tradicional? Bueno. Con el Mar del Plata, con el Gouda, con el... Básicamente hay muchos factores, ¿no? Primero la composición que uno hace un queso. Hay productos que se usan para un determinado queso. Por ejemplo, ¿viste los quesos gruyère? Sí, bueno, tienen productos para que puedan picar y con el estacionamiento se hacen más picorosos, más picantes. Al tener más estacionamiento, un queso es más intenso, ¿no? Uno lo siente más. Este tipo de queso lo hicimos más suavecitos. Es riquísimo, Están Pablo. hechos para que uno pueda... ¿Qué queso es? ¿El de base? Este queso de base es un sardo, pero Sardo. tiene 2 semanas Ah, recién mirá vos, hecho. claro, ok. Entonces lo sentí suave. Claro. Al igual que el de durazno. El de durazno tiene los trocitos de orejones, como se ve. Una locura. Ese me Bueno, gustaría probar. este tiene 1 semana, pero lo quisimos traer para presentarlos acá. El aroma es muy interesante. ¿Y en cuánto Sí, recomendás consumirlo? Mirá. Esto en realidad ya se puede consumir y tiene un sabor muy rico, pero No es poco estacionado una a partir de los 3 meses, Ah, a mira. partir de los 3 meses realmente, perdón al editor o al camarógrafo, ahí está. A partir de los 3 meses este queso tiene un sabor muy particular, muy especial, Qué bien. muy aromático y muy frutado. También lo vamos a Parece un cortar. jamón, ¿viste? Si lo agarras Mirá. así. Lo probamos Mirá. a vivo. Mirá lo que es. Se Ah, ve espectacular. perfectamente la ¿Con qué, existencia como del durazno. diría un gran amigo, ¿con qué se riega todo esto? ¿Cuál es el maridaje? No te digo ahora, pero casi. Si tuviésemos, mirá, si volviésemos al horario anterior, tipo ya 11 de la mañana, esto va con
con un bermucito. Sí, un bermucito, un aperitivo tipo un Gancia. Claro, muy bien. No estoy diciendo marcas, estoy diciendo lo que es la bebida en sí, ¿no? Sí, totalmente. Una bebida espirituosa, ¿sí? O una cepa, como me gusta a mí, algo dulce, un espumante, algo dulce. Ahora, vos te estás haciendo el tímido, ya te metiste 300 gramos de queso adentro. No, pero empezó tímido. No, y detrás de cámara están mirando todos también. ¿Empezó tímido? Yo digo la verdad. Sí. El azul mucho no me gusta, el resto de los quesos. El Roquefort. Claro. No, bueno. ¿Querés bajarlo con un matecito? Te digo que si tengo que rankear, el de frutilla se lleva la corona. Bueno, ¿hasta dónde querés llegar con este despelote de hacer quesos innovadores? Lo pregunto en serio, porque esto es... En realidad, es novedoso. Ya superamos todas nuestras expectativas. Sí. Viene gente de todo el país a nuestro negocio, a Tres Arroyos, a conocer, a probar. Tenemos casi 100 variedades de sabores de quesos que son intervenidos y vamos por más. Tenemos quesos de menta, de vainilla, con canela. Tenemos un montón. Los Roquefort con chocolate, con cerezas al marraquino. Eso va. Se sabe que es un... Sí, se sabe. Bueno, tenemos un montón de sabores. Y no solo eso, sino también que tenemos algunos productos, como por ejemplo esto que tiene queso. Es un salame con queso, que lo tienen que probar ahora para cortar un poco... A ver, cortalo eso. Nos queda muy poquito tiempo, pero cortá eso sí me parece un despelote. Para cortar eso. Me desmayo, es lo que no sabíamos. No lo había visto el pedazo. Hablando de carne, que recién estuviste hablando, mirá los trocitos de carne. Mirá cómo dice, nunca vi tanta gente. Se desmaya el equipo. Somos 83 Están personas. aplaudiendo, sí. Están aplaudiendo. Muy bien. Estaban esperando ese momento, ¿no? Bueno, Pablo, ¿dónde entonces te podemos encontrar? Te podemos encontrar en Tres Arroyos. Nos pueden encontrar en Tres Arroyos. Gracias. No sé si puedo decir las redes, que es lo más importante nuestro. Que Por favor, ¿me lo tomás, Aprile? Que está a dos piezas. Vamos juntos, está con Dani. salami, queso y queso, ¿no? Una cosa... ¿Cómo? No, lo digo porque usted se cuida mucho. Usted se cuida muchísimo. Está con el mate de Dios y ahí quietito. Permitido. Bueno, Tres Arroyos, Pablito. Sí, estamos en... Las redes nos encuentran como Pueblito Mío, .almacén de campo. Bueno, un placer. La verdad es que es muy innovador y nada, acá se ve pasión, cariño, familia. Y si uno puede ganarse la vida de esa manera y llevar a Argentina al mundo, felicitaciones. Muchas gracias. A ustedes les digo que sus parejas se van a enterar que del que queso lo llevan de regalo, pero no porque ustedes lo compraron, sino porque se fue de aire de campo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Acuerda? Dijiste, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Como un gran relator de fútbol. A vos te digo que ojalá hayas disfrutado este programa de aire de campo, que cada vez... está más distinto del primero. Vamos a hacer un ensayo, poner el primero alguna vez. ¿Por qué no? Nos divertimos, te informamos, la pasamos bien. Bueno, hacemos de todo un poco para estar con vos y arrancar el sábado, el fin de semana junto. Acordate que mañana con la Pinto vamos a estar ahí. Chau, chau.